minuto. Un buque que transportaba productos tecnológicos de la empresa Sony acaba de sufrir un accidente en alta mar a causa de una falla en sus motores, produciéndose un naufragio y como consecuencia pérdida total de las mercancías. Vamos al lugar de los hechos. Ay no, no puede ser, ahí venía la mercancía que yo pedí. Ay no, ¿y ahora qué voy a hacer? Aló, abogado, ¿está viendo las noticias? Buenas, Caterine. No. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que la mercancía que pedí de Sony venía en un barco que se acaba de hundir. Yo le estaba haciendo seguimiento y ahora sale en el noticiero. ¿Qué puedo hacer? ¿Quién me responde por eso? Eso es muy sencillo. Dígame qué Incoterm está pactando con el contrato. ¿Inco qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo así? ¿Usted realiza negocios internacionales sin Incoterms? Mire, le explico qué son. En el comercio internacional existen una serie de términos comúnmente aceptados para resolver conflictos que puedan surgir entre las partes que intervienen en una operación, los Incoterms. En el contrato, las partes tienen que establecer quién se hace responsable de los gastos de transporte y quién se responsabiliza de la mercancía en caso de deterioro, además de otras obligaciones que puedan resultar difíciles de interpretar en caso de algún problema. El uso de Incoterms no es obligatorio, pero está generalizado, puesto que unifica los criterios y la terminología comercial a utilizar entre las partes. Keywords, palabras clave. International Chamber of Commerce, ¿Qué significa Cámara de Comercio Internacional? Costs and Distribution of Risk, Costos y distribución del riesgo. Trade and International Negotiation, Comercio y negociación internacional. Insurance, Seguro. Freight, Flete. Export, Exportar. Import. Importar. Los Incoterms regulan los 4 grandes problemas que se presentan en toda la transacción comercial: la entrega de las mercancías, la transmisión de los riesgos, la distribución de los gastos y los trámites documentales. De esta forma, en caso de conflicto, queda claramente delimitada las responsabilidades y obligaciones de las partes que intervienen en la operación. Están divididos en 4 grandes grupos. El primero es el grupo E, y nos determina que hay entrega directa a la salida y que no hay un medio de transporte involucrado. Este grupo incluye un solo Incoterm. EXW significa ex-work y traduce en fábrica. Se utiliza cuando el exportador solo se limita a poner la mercancía a disposición del importador en sus propias instalaciones. La responsabilidad del exportador se reduce a proporcionar la mercancía convenientemente empaquetada y embalada. En ese momento tiene lugar el acto de entrega de la mercancía y por lo tanto la transmisión de los costos y riesgos del exportador al importador. La carga también es responsabilidad del importador en el vehículo que se haya contratado. Este tipo de Incoterm es utilizado principalmente por aquellas empresas sin experiencia en comercio internacional o que carecen de infraestructura comercial en el exterior. Este es el único Incoterm en el que el importador se responsabiliza por los trámites de exportación. El segundo grupo es el grupo F, y nos determina que hay entrega indirecta sin pago del transporte principal. El primer Incoterm de este grupo es FAS, Free Alongside Ship, que significa libre al costado del buque. Este Incoterm se utiliza solo en el transporte marítimo y significa que el exportador asume los costos y riesgos del transporte hasta el muelle donde está atracado el buque contratado por el importador. En este momento se produce la entrega de la mercancía y la transmisión de los costos y riesgos. En tanto, si se produce un problema durante la carga, es el importador quien debe asumir la responsabilidad. Incoterm FOB, Free on Board, que significa libre a bordo. Se utiliza solo en el transporte marítimo y significa que el exportador es responsable de los costos y riesgos del transporte hasta que la mercancía sobrepase la borda del buque. En ese momento se produce la entrega de la mercancía y la transmisión de costos y riesgos. En la modalidad de libre a bordo, si se produce un problema durante la carga, antes de que la mercancía sobrepase la borda del buque, la responsabilidad será del exportador. Incoterm FCA, Free Carrier, libre transportista.
Significa que el exportador se responsabiliza de los costos y riesgos hasta que pone la mercancía a disposición del transportista principal en el lugar acordado con el importador. Si la entrega se produce en el establecimiento del exportador, éste queda obligado a cargar las mercancías en el vehículo del importador. En ese momento se produce la transmisión de responsabilidades. Si la entrega se produce en otro lugar, el exportador cumple con su obligación cuando pone la mercancía, sin llegar a descargarla, a disposición del transportista contratado por el importador. En ese momento se produce la transmisión de responsabilidad. El tercer grupo es el grupo C, en donde la C nos determina que hay entrega indirecta con pago del transporte principal. Incoterm Cost and Freight, costo y flete. Se utiliza solo en transporte marítimo y significa que el exportador se responsabiliza de los riesgos de transporte hasta que la mercancía sobrepase la borda del buque. Hasta aquí, toda la situación es idéntica a la vista anteriormente en el Incoterm FOB. La diferencia está en los costos, ya que ahora el exportador está obligado a contratar al transportista y asumir el costo del flete. Incoterm SIF, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. Se utiliza solo en el transporte marítimo y significa que el exportador es responsable de los costos de transporte de la mercancía hasta el muelle, su carga en el buque y el flete hasta el puerto de destino. En ese momento se produce la entrega de la mercancía y a partir de ahí será el importador el que asuma los costos. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del importador a partir de que la mercancía traspasa la borda del buque. No obstante, los riesgos de transporte están cubiertos por una póliza de seguros contratada por el exportador a beneficio del importador, quien, como asegurado en caso de pérdida o deterioro de la mercancía, reclamará directamente a la compañía aseguradora. Incoterm Carriage Paid To, transporte pagado hasta. Se utiliza en operaciones multimodales. El exportador es responsable de los costos de transporte, por los medios que sean necesarios, hasta el punto de destino de la mercancía. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del importador a partir del momento en que se produce la entrega de la mercancía al primer transportista. Incoterm SIP, Carriage and Insurance Paid To, transporte y seguro pagos hasta. Es prácticamente igual que el anterior. La diferencia es que en este caso el exportador debe contratar una póliza de seguro a beneficio del importador, que es el asegurado. También es similar al SIF. La diferencia es que este se utiliza a transporte marítimo, mientras que el término CIP se aplica a cualquier modalidad. El cuarto y último grupo es el grupo D, y nos determina que hay entrega directa en el punto de llegada, es decir, en el país importador. Incoterm DAT, Delivered at Terminal, entrega en terminal. Se utiliza para todo tipo de transporte. El exportador se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio hasta que la mercancía es descargada en la terminal convenida. También asume los riesgos hasta ese momento. El concepto terminal es bastante amplio e incluye terminales terrestres y marítimas, puertos, aeropuertos, zonas francas, etc. Por ello, es importante que se especifique claramente el lugar de entrega de la mercancía y que este lugar coincida con el que se especifique en el contrato de transporte. Incoterm Delivered at Place, entrega en lugar o punto determinado. Se utiliza en todo tipo de transporte. El exportador se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, pero no de los costos asociados a la importación, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser cargado. También asume los riesgos hasta ese momento. Incoterm DDP, Delivered Duty Paid, entrega con derechos pagados. El exportador paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana e importación son asumidos por el vendedor. Puede ser en cualquier tipo de transporte principal. Ahora lo entiendo todo. Voy a seguir aplicando los Incoterms en mis negocios.
Chao.